El día de hoy en el calendario se celebra el Domingo de Palmas de la entrada del Señor a Jerusalén. Y aunque el pasaje que tenemos el día de hoy va a estar hablando acerca de lo que ha sucedido con el apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, recordamos la entrada triunfal del Señor a Jerusalén. Es importante para nosotros porque la siguiente semana celebramos también y recordamos la resurrección del Señor Jesucristo, que es el evento más importante en la cristiandad. Así que este tiempo que nos toca recordar la resurrección del Señor, su venida, su entrada en Jerusalén, pues que sea un motivo también otra vez de reflexión. Si ustedes han debido notar, los medios de comunicación en esta época tratan de colocar historias de Jesús, algunos tratando de desvirtuar la historia de Jesús, algunos tratando de apoyar, algunos solamente siguiendo la tradición aquí en los Estados Unidos de presentar algo referente al Señor Jesús. Y no falta algún movie, alguna cosa controversial para también hacer comercio con lo que es la resurrección del Señor Jesucristo por la atención que le pone el cristianismo a la resurrección del Señor. Así que, pero para nosotros que creemos que somos verdaderos creyentes en el Señor Jesucristo, es un tiempo de verdadero regocijo celebrar la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Amén? Bueno, abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 23, versículo 12, dice: venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que llegue. Mas el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el tribuno, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven, que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de él. Pero tú no le creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición de no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte, y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que a nadie dijesen que le había dado aviso de esto. Padre bueno, bendice tu palabra como siempre, y queremos, Señor, que nos hables por la Escritura, así como tú te comunicas la inerrante Escritura, la Escritura sin error, que nos comunica tu voluntad ordenada, Señor, para cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, y háblanos en este pasaje, Señor, en que tú eres un Dios que tiene el control de todas las circunstancias. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, estamos hablando en este pasaje, si usted ve con atención el pasaje está hablando de que Dios es soberano, que Dios tiene control de las circunstancias de aquellos, y no solamente de nuestras, sino de todas las circunstancias, porque es un Dios soberano. Después de que el apóstol Pablo habló frente al concilio, un poco más antes de esto que hemos leído, ellos desintieron, porque la mitad del concilio, o una parte del concilio, eran fariseos y otros eran saduceos. Y cuando le acusan al apóstol Pablo de estar obrando incorrectamente, el apóstol Pablo les mira y dice: soy acusado por causa de creer en la resurrección. Él estaba hablando de la resurrección del Señor Jesucristo, y los fariseos, que eran parte
del concilio de los judíos creían en la resurrección y en lo espiritual también. En cambio, los saduceos no creían. Entonces empiezan a discutir y empiezan a decir, bueno, si este hombre ha visto una visión o ha visto un ángel, pues creámosle. Y se arma una discusión y disienten entre ellos, y el apóstol Pablo es llevado hacia la fortaleza otra vez para evitar que sea maltratado o muerto por ellos. Así que después de que Pablo habla frente al concilio y ellos disienten, es enviado nuevamente a la fortaleza. Pero como la situación no se había resuelto, y desde la perspectiva de los judíos que le habían acusado al apóstol Pablo, todavía significaba una amenaza para lo que ellos pensaban que debía ser el judaísmo establecido. Así que, como no habían entendido ellos el mensaje de las buenas nuevas, ellos todavía creían que podían manipular esta situación y que necesariamente tenían que eliminar al apóstol Pablo y sacarlo del medio para que no afecte la religión judía en aquel tiempo. Así que ellos estaban dispuestos a poder manipular la situación lo más posible para eliminar al apóstol Pablo de la escena. Hermanos, hay quienes que creen que pueden controlar las circunstancias por ellos mismos. Probablemente creen que pueden controlar y manipular las circunstancias para lograr lo que quieren lograr. ¿Acaso eso también no se ve el día de hoy? Hay personas que piensan que pueden mover las circunstancias, que pueden manipular las circunstancias para poder conseguir los fines que ellos esperan conseguir. Y era más o menos algo así lo que estaba pasando. No estaban contentos con la participación del apóstol Pablo, especialmente cuando él dijo que Dios le había hablado de poder ir y compartir el evangelio, las buenas nuevas, a los gentiles. Y ellos dijeron, no conviene que este hombre viva, este hombre debe morir. Entonces tratan de manipular las circunstancias para que a través de esta manipulación el apóstol Pablo pueda morir. Hay quienes que creen que pueden controlar las circunstancias, creen que pueden manipular las circunstancias, pero se olvidan que hay un Dios que tiene el control de todas las circunstancias. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y saben por qué? Porque se basa en la soberanía de Dios. Dios es soberano. Nadie le puede decir a Dios lo que va a pasar. Él conoce las circunstancias y Él tiene todo el poder para controlar las circunstancias, a tal punto que dice la Escritura que ni una hoja no se mueve de un árbol si no es por el poder de Dios. Él conoce todo de nosotros, Él conoce todas nuestras circunstancias. No importa cuánto el hombre pueda planificar para querer modificar las circunstancias, Dios soberano siempre va a hacer su voluntad. ¿Cuándo dicen amén? Y volviendo al versículo 12, venido el día, dice, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros en el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes que él llegue. Hermanos, inicialmente podemos decir que los creyentes confrontan situaciones de peligro por las buenas nuevas. Y esto estaba pasando con el apóstol Pablo. Estaba confrontando una situación de peligro por anunciar las buenas nuevas. Aquí 40 judíos se juramentan bajo maldición para matar al apóstol Pablo y se dan a conocer a los principales sacerdotes y a los ancianos esto que se llama conspiración. Estaban conspirando contra el apóstol Pablo y se puede ver que la maldad del hombre se manifiesta contra los hijos de Dios. Esto no era algo simple. Esta era una buena planificación que estaban haciendo. En el sentido de que estaba organizado algo para acabar con la vida del apóstol Pablo. En este pasaje vemos cómo los judíos que no son creyentes en Jerusalén han llegado al borde del conflicto. Están decididos a resolver el conflicto eliminando al apóstol Pablo. Ya no hay más conversación. Ellos han agotado la conversación. Ellos han decidido que el apóstol Pablo debe morir. Y por tanto ahora creen que pueden manipular las circunstancias, creen que pueden manipular las cosas para eliminar al apóstol Pablo. Están armando una conspiración.
Eran más de 40 hombres que habían jurado bajo maldición de no comer nada hasta matar al apóstol Pablo. Estos 40 hombres estaban determinados a matar al apóstol Pablo. Es más, habían dicho, no vamos a comer nada si no lo vemos muerto. O sea que estaban obligando a comer algo para luego, primeramente matar al apóstol Pablo. Habían armado una conspiración para quitarle la vida. Y aquí habían hecho un juramento ellos de que no van a comer hasta no ver muerto al apóstol Pablo. Se puede ver la maldad del hombre. Se manifiesta contra los hijos de Dios. Se manifiesta porque no están de acuerdo con el mensaje de las buenas nuevas y no hay quien les pueda convencer de lo contrario en esta situación. Estos hombres están decididos a llevar a cabo su acción. Es por eso que van al concilio para completar de armar esta conspiración. Van al concilio y les piden que le inviten al apóstol Pablo o que le hagan venir al apóstol Pablo, que cuando él salga, ellos van a estar listos para matar al apóstol Pablo. Aquí no dice nada del concilio, no explica nada del concilio, pero vemos que ellos bajan a hablar con ellos. Esto consistía en que ellos llamarían al apóstol Pablo para preguntarle algo como si necesitasen saber. Y estos hombres que se juramentaron estarían listos para matar al apóstol Pablo. Probablemente ellos pensaban que esto era un buen plan para llevar a cabo su cometido. Ellos podían, tal vez pensaban en su mente, controlar las circunstancias. ¿Acaso no son así las situaciones de conspiración? ¿Acaso no suceden este tipo de cosas también el día de hoy? Personas que conspiran contra otras, hacen planes perfectos entre comillas, para poder controlar las circunstancias y lograr algo que quieren lograr. Definitivamente estaban planeando algo que estaba mal y pensaban que podían manipular las circunstancias. Estaban planificando algo que no estaba correcto. Ellos pensaban que podían controlar las circunstancias. Por la experiencia, hermanos, podemos decir que muchas personas hacen esto, no exactamente lo que están haciendo en este pasaje de la Escritura, pero algunos piensan que pueden dirigir sus vidas, que pueden manipular las circunstancias para poder dirigir su vida sin Dios y creen que pueden controlar sus vidas sin Dios. Estas personas creían que podían hacer las cosas luchando contra los siervos de Dios, podían dirigir las cosas sin tomar en cuenta a Dios y podían llegar al fin de deshacerse del apóstol Pablo sin tomar en cuenta a Dios. Se habían olvidado que hay un Dios soberano, el cual controla, conoce todas las circunstancias en las que los seres humanos existen, que hay un Dios que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven, sino es por el poder de Dios, porque Dios es soberano. Y delante de su presencia no hay nada que nosotros podamos hacer que Él no sepa. No hay circunstancia que una persona esté manipulando o esté conspirando contra sus hijos que Dios no sabe. No hay una cosa que uno pueda hacer que Dios ignore. Estas personas, como no conocían a Dios, no querían vivir rendidos al Señor Jesucristo, pensaban que podían armar una conspiración y que Dios no se va a dar cuenta. Algunos creen que a través de manipular las circunstancias pueden llegar a sus objetivos y algunos lo logran, pero no cuentan y no saben que un Dios soberano como es nuestro Dios, es un Dios que dice que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien conforme a su propósito. Eso quiere decir que Dios controla las circunstancias y que va a hacer que se cumpla su propósito, no importa qué tú hagas. Hermanos, 40 judíos se juramentan bajo maldición para matar al apóstol Pablo y se dan a conocer a los principales sacerdotes y ancianos. La maldad del hombre se manifiesta contra los hijos de Dios. Los creyentes confrontan peligros por las buenas nuevas. Es que Dios, hermanos, tiene el control de las circunstancias. Dios es soberano y sabe qué cosa va a pasar y qué cosa no va a pasar. Pero en esa su soberanía, Él todavía nos da libertad de decidir y Él espera que nosotros decidamos el bien, porque Él siempre piensa bien de nosotros. Pero a veces en esa libertad de decisión que tenemos, no decidimos el bien, sino el mal. Y esto es lo que estaba pasando con estos 40 judíos. En lugar de recibir el mensaje de las buenas nuevas y rendirse al mensaje de las buenas nuevas, seguir al Señor Jesucristo,
deciden conspirar con quien les trae las buenas noticias y deciden eliminarlo. Pero ellos no saben que Dios tiene el control de las circunstancias. Y entonces vemos el versículo 16 al 22, dice: más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo. Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven ante el concilio, porque tiene cierto aviso que darle. Él entonces, tomándole, le llevó al tribuno y dijo: el preso Pablo me llamó y me rogó que trajese ante ti a este joven que tiene algo que hablarte. El tribuno, tomándole de la mano y retirándose aparte, le preguntó: ¿qué es lo que tienes que decirme? Y él le dijo: los judíos han convenido en rogarte que mañana lleves a Pablo ante el concilio, como que van a inquirir alguna cosa más cierta acerca de ti. Pero tú no les creas, porque más de 40 hombres de ellos le acechan, los cuales se han juramentado bajo maldición y a no comer ni beber hasta que le hayan dado muerte. Y ahora están listos esperando tu promesa. Entonces el tribuno despidió al joven, mandándole a que nadie dijese que le había dado aviso de esto. Hermanos, Dios tiene el control de las circunstancias. Este pasaje nos está hablando, muchos podrían decir: pero eso, pastor, es una coincidencia. Y otros me dirían: pastor, qué suerte que estaba ahí el sobrino del apóstol Pablo, que escuchó exactamente para que le advierta. Hermanos, aquí el hijo de la hermana de Pablo advierte a Pablo y el tribuno del juramento de matar al apóstol Pablo. Hermanos, aquí se ve que Dios es soberano. Si bien estos hombres estaban armando una conspiración para deshacerse del apóstol Pablo, recuérdense que en el anterior pasaje que hemos leído, le dice al apóstol Pablo el Señor: así como has hecho testificar en Jerusalén, es necesario que testifiques en Roma. Dios tenía planes ya con el apóstol Pablo. Así que ninguna conspiración iba a tener éxito sobre el apóstol Pablo, porque la voluntad de Dios es que Pablo llegue a Roma, y aquí todavía no está en Roma. Así que no importa cuán sofisticada sea una conspiración con el apóstol Pablo contra su propia vida, no podrá prosperar, porque no hay quien pueda con la soberanía de Dios entre los hombres. Amén. Acá se ve que la hermana del apóstol Pablo tenía un hijo que oye la conversación por la celada. O sea, no da los detalles, pero esto nos pone a ver de que de alguna manera de la hermana de Pablo, el hijo, o sea, el sobrino del apóstol Pablo, escucha esta conversación. Y esto no es ninguna coincidencia, sino que son las circunstancias en las cuales Dios está operando para poder proteger la vida del apóstol Pablo, porque Dios tiene la intención que Pablo todavía predique el evangelio en Roma, y todavía no está en Roma el apóstol Pablo, está todavía en Jerusalén. Y así son las conspiraciones. A veces son descubiertas por las personas que menos se espera. Y en este caso, el sobrino de Pablo, parece que tenía acceso a la fortaleza, y allí se contacta con uno de los centuriones, y se contacta con el tribuno y le explica lo que está pasando. Luego se le cuenta al tribuno todo el plan de los judíos que se habían juramentado para quitar la vida del apóstol Pablo. Luego el tribuno se da por enterado y le manda al joven a no decir nada. Acá se puede decir también una cosa: que en el ministerio que el apóstol Pablo estaba haciendo, no solamente una situación en que Dios providencialmente interviene ahí para conocer las circunstancias y para poder proteger la vida del apóstol Pablo, sino que se ve aquí también cómo la familia apoya en el ministerio. La Biblia no da muchos detalles cómo la familia del apóstol Pablo estaba apoyando en el ministerio, pero aquí podemos ver un atisbo de lo que la familia del apóstol Pablo está haciendo mientras Pablo está preso. Pablo está preso, y aquí se ve que el sobrino estaba allá en la fortaleza escuchando lo que querían hacer al apóstol Pablo. Hermanos, nuestras familias son importantes también cuando hacemos ministerio. Yo veo que cuando hacemos alguna actividad aquí en el ministerio, como la actividad que estamos haciendo el día de hoy, por ejemplo, una convivencia para arrancar las misiones, veo cómo los hermanos que participan en la misión involucran sus familias. Están colaborando con una y con otra cosa, y es parte del ministerio. Involucrar nuestras familias, que estén involucradas en la obra del Señor, para hacer el ministerio juntamente con nosotros.
Pero en el caso del apóstol Pablo era algo crucial, no era una actividad como la que estamos haciendo el día de hoy, era la propia vida del apóstol Pablo, y cuanto más en el ministerio se necesita el apoyo de nuestras familias. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, usted involucra a su familia en el ministerio. No se contente en estar solo en el ministerio. Involucre a sus hijos, si es posible, involucre a sus hermanos, si es posible a sus nietos y bisnietos, involúcrelos en el ministerio, hagan la obra del Señor. Como decía hace rato, podían decir, pero qué coincidencia que estaba allá la hermana, el hijo de la hermana del apóstol Pablo, el sobrino del apóstol Pablo. Sin embargo, era la providencia de Dios. Cuando no conocemos a Dios podemos pensar eso. Pero la Escritura nos habla de que Dios es soberano y Él tiene el control de las circunstancias. Dice que ni una hoja se mueve si no es por el poder de Dios. Cuando entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, estamos también dándonos cuenta, y aunque algunos no se dan cuenta, que Dios es soberano. Que no hay lugar a donde nosotros podamos escaparnos y Dios no conozca. No hay circunstancia que nosotros secretamente podamos hacer delante de Dios y Él no sepa. No hay situación que nosotros podamos querer afectar a la iglesia del Señor y Dios no sepa. Dios tiene el control de todas las cosas. Él es soberano. El universo funciona bajo su voluntad, por lo que Él dice, por lo que Él piensa, y va a ir donde tiene que ir. No hay forma que el ser humano pueda con Dios. No hay forma que el ser humano pueda manipular la soberanía de Dios. No hay manera. Dios es Dios. Y lo único que el hombre tiene que hacer es someterse a Dios, no hay más, porque no hay forma que puede someterle a Dios. Por eso no funciona eso de que le digamos a Dios, mira, yo te voy a servir siempre y cuando me pase esto. O si le sanas de tal enfermedad a tal persona, yo toda mi vida te voy a seguir. Le queremos torcer el brazo a Dios. Y Dios es soberano. No hay forma de que uno le pueda decir a Dios lo que debe hacer. No hay forma. Uno solo tiene que someterse y humillarse a Dios y servirle así como Él dice. Dice la palabra que a los que a Dios aman, eso está en la Escritura, dice que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a su propósito. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Esto dice la palabra del Señor. Y esto nos muestra que Dios es soberano. No hay nada que sea de nuestra parte que nos haga merecedores del amor de Dios. No hay nada. Él nos llama hasta para la salvación. Ni siquiera nosotros solos nos convencemos de que necesitamos ser salvos. Necesitamos la obra del Espíritu Santo que nos convence en nuestro corazón de justicia, juicio y de pecado para ser salvos. Eso sí, nos deja a nosotros la libre decisión de aceptar o no aceptar esa salvación de la cual nos convence el Espíritu Santo. Pero la iniciativa de la salvación había sido de Dios. No había sido que uno se salva, que porque he hecho la oración del pecador ahora soy salvo. No, antes te ha convencido el poder del Espíritu Santo en tu corazón de justicia, juicio y de pecado, y te ha dejado la alternativa de que tú digas sí o digas no a esa salvación que el Señor te ofrece. El hijo de la hermana del apóstol Pablo advierte a Pablo y el tribuno el juramento de matar a Pablo. Dios es soberano. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Estos 40 hombres pensaban que podían manipular las circunstancias y modificar el plan de Dios matando al apóstol Pablo. Pero ellos no sabían que el sobrino del apóstol Pablo estaba escuchando en una celada, porque Dios controla las circunstancias, porque Dios tenía el plan todavía de mandar al apóstol Pablo a Roma y todavía estaba en Jerusalén. Así que no había ninguna manera posible de que estos hombres pudiesen con Dios. Así que Dios, que controla las circunstancias, le avisa al centurión a través del sobrino de Pablo
y luego al tribuno, y luego el apóstol Pablo es librado de la muerte. Tiene que recorrer todavía un camino después de esto el apóstol Pablo. No muere inmediatamente, pero después de un tiempo, cuando llegue el tiempo, dice la tradición, porque ya no hablan las escrituras, de que el apóstol Pablo de verdad muere. Se cree que ha muerto en la época del emperador Nerón, que cuando él estaba persiguiendo a los cristianos también fue la época en que murió el apóstol Pablo. Pero eso se ve un poco más después. Pero antes todavía Dios tenía el plan de que el apóstol Pablo llegue a Roma, predique el evangelio en la casa de César. Hermanos, Dios tiene el control de las circunstancias. Hermanos, a veces nosotros nos ponemos a sufrir pensando que pensando más podemos cambiar las circunstancias. A veces cuando yo llamo o hablo con alguien que no conoce al Señor, dice, pastor, estoy preocupado, me dice. Y yo le digo, la preocupación es pecado. Porque el que se preocupa, está bien clarito, preocupa. Se está ocupando anticipadamente de algo que no debe ocuparse. Porque la preocupación es pecado, es dudar de la soberanía de Dios. Si usted se preocupa, está dudando que el Dios soberano tiene el control de las cosas. ¿Le has entregado o no le has entregado tu vida al Señor Jesús? Es como que usted me diga, pastor, esta mañana me he levantado y dudo que estoy casado. Pero si yo te casé. Pero hoy no me siento casado, pastor. Pues no te sentirás, pero ahí está, pues el papel hemos mandado al condado de Fairfax, ya te ha dado. Hermanos, cuando ya estamos en Cristo, somos de Él. Nosotros somos la esposa del Señor Jesucristo. Estamos casados con Él para siempre y para Él no existe divorcio. Estamos en sus manos. Dios es soberano. Él nos tiene nuestra vida en sus manos. Le pertenecemos. Nadie más le arrebatará a nosotros de sus manos. Nadie más. El que se preocupa no está entendiendo la soberanía de Dios. ¿De qué te preocupes? Y el apóstol Pablo decía, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dice, no sé qué hacer, dice. Si irme con el Señor o quedarme. Si me voy con el Señor, qué lindo estar con Él. Pero si me quedo con ustedes, me gustaría quedarme también, porque todavía hay que enseñarles estas cosas. Pero dice el apóstol Pablo, no sé qué elegir, si irme o quedarme. Le daba igual, porque entendía la soberanía de Dios. Que estando aquí, va a estar con el Señor. Estando allá, va a estar con el Señor. Tal vez al morir vamos a sufrir, pues nadie está contento al morir, pues en ese momento. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero justamente, cuando entendemos la soberanía de Dios, entendemos que Él controla las circunstancias. ¿Amén? Así que deja de preocuparte, confía en el Señor. Tú has creído en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso. ¿Tú piensas que las otras personas pueden modificar las circunstancias? Dios tiene el control de las cosas, hermano, porque Dios es soberano. Amén. 40 judíos juramentan bajo maldición para matar al apóstol Pablo. Se dan a conocer a los principales sacerdotes y ancianos. El hijo de la hermana del apóstol Pablo advierte a Pablo y el tribuno del juramento de matar a Pablo. La maldad del hombre se manifiesta contra los hijos de Dios. Dios es soberano. Los creyentes confrontan peligros por las buenas nuevas. Dios tiene el control de todas las circunstancias. Y aunque los 40 judíos intentan matar a Pablo, él y el tribuno son advertidos por la voluntad del Señor. No hay nada que el hombre pueda hacer contra la soberanía de Dios. No hay nada que el hombre pueda hacer contra la soberanía de Dios. Los creyentes corren peligro, pero Dios tiene el control de las circunstancias. Dios tiene el control. Dios es soberano, hermano. Si has entregado tu vida a este Dios, debes vivir confiado en el Señor. Sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Vamos a orar. Bendice, Padre, te damos gracias otra vez, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, por tu soberanía, porque en este pasaje nos muestras que aunque han habido personas que han querido manipular para destruir la vida del apóstol Pablo, para quitarle la vida, pero tú muestras en este pasaje que tú estás por sobre todas las circunstancias,
que estás por todas las cosas que el hombre puede pensar, estás allí, Señor, porque nadie puede modificar tu soberana voluntad. Tú solo eres el que decide, Señor. Y ante ti el día de hoy nos queremos rendir y nos queremos humillar. Bendícenos, Señor, y que hoy hayamos entendido que de verdad debemos mirarte como tú eres, Señor, y confiar en ti como tú eres, Señor. Un Dios que no cambia, un Dios soberano, un Dios que conoces todas las circunstancias de las personas. Y hoy queremos orar, Señor, por la actividad de hoy, de las misiones, y por el tiempo que arranca una vez más, Señor, las misiones en nuestra congregación. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, te damos gracias. Amén.